porque mi universidad tiene aquí una sede que es un lugar de encuentro de personas que hablan de temas totalmente variados, desde política, sociología, psicología, medicina. Y hoy aquí, aunque mi cargo es de director médico del Hospital Clínico San Carlos, no me voy a dirigir a ustedes como médico. Porque es irrelevante. Porque si nos contamos historias de la misma manera que las hemos contado siempre, ustedes van a sufrir con la misma historia de siempre. Esta jornada, Expo Bienestar, habla del bien vivir, del bien ser, no de la enfermedad. Dejémonos de hablar de enfermedades. Sé que a todos los seres humanos nos agobia el momento en el que caemos enfermos y necesitamos ayuda de otros seres humanos para superar la enfermedad. Pero tenemos que cambiar la narrativa. Y creo que esta es una excelente oportunidad. No se llama un encuentro de enfermedad o de cáncer o de... Dejemos de hablar de eso. Asumo aquí mi papel de innovador, de disruptivo, de cambiar el discurso. Dejemos de hablar de enfermedad. Dejemos de hablar de hospitales. Dejemos de hablar de médicos. Porque si esa es toda nuestra conversación, a eso se reducirá nuestra vida. Desde que nacemos hasta que morimos, solo hablaremos de cuándo vamos a tener una enfermedad que nos impida vivir bien, ser bien, estar bien. A mí me ha gustado el bien ser más que el bienestar, porque el bienestar es transitorio. El bien ser es esencial a nuestra propia naturaleza. Y en esta tierra, en esta zona de Madrid, de mi provincia, yo soy madrileño, pese a mi apellido, mis padres son madrileños, se es y se vive bien. Y el ejemplo es que a las 9 de la mañana de un domingo están ustedes aquí para escucharme a mí y a los otros conferenciantes. Ustedes tienen algo más que lo que ocurre muchas veces en Madrid, que a las 9 de la mañana están empezando a recogerse la gente que vuelve de copas, que también es importante. Pues somos seres sociales. Entonces, quiero quitarme el gorro de médico y no hablarles a ustedes de medicina. Y ponerme el gorro de escritor, de contador de historias, porque son las historias que nos contamos los unos a los otros lo que constituyen una buena o una mala sociedad. No el TAC, no la resonancia magnética. Olvídense de eso. ¿Cuántos de ustedes se consideran sanos? Que levanten la mano. Una buena mayoría. ¿Cuántos de esos que se consideran sanos tienen una enfermedad? Se puede ser sano y tener una enfermedad. La enfermedad no debe definirnos. Pero nosotros, los médicos, y ahora sí que me pongo el rol de médico, y los profesionales de la salud, les hemos convencido de que tienen que estar enfermos para que nosotros podamos trabajar. ¿No se dan cuenta de la perversidad? Y no es que seamos malos, ¿eh? No somos malos. Es que nos han dibujado así. Si no hubiera enfermos, ¿cómo gastaría Madrid 7.500 millones de euros al año? ¿Saben lo que es salud según la Organización Mundial de la Salud? ¿Creen que es no tener enfermedad? ¿Creen que es no tener una afección? Según la Organización Mundial de la salud es el bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de enfermedad o afección. Esto es muy importante. Pocas veces lo tenemos en cuenta, porque según definamos la salud, habrá más o menos enfermos, por un lado, pero por otro lado estaremos más o menos sanos.
Lo que ponemos primero es lo físico, pero nos olvidamos frecuentemente de lo mental, muy frecuentemente de lo mental y de lo social. Porque los seres humanos estamos sanos o enfermos en comunidad, no como individuos. De nada sirve que yo me encuentre muy bien si los que están a mi alrededor no participan de mi estado, de mi percepción de bienestar. Por tanto, no es solo la medicina la que se encarga de la enfermedad, la que tiene que jugar un papel predominante en la organización de la salud de los ciudadanos. De hecho, deberíamos ser de lo menos importante. Y quiero contarles que los países que gastan más en sanidad no son los que tienen más expectativa de vida al nacer. Son los países que gastan entre 2.000 y 4.000 dólares persona y año, España, Italia, Japón, los que tienen mayor expectativa de vida. Los países nórdicos, o Estados Unidos como el ejemplo más clásico, son los que gastan mucho más en sanidad. Estados Unidos llega a un 18% del Producto Interior Bruto, mientras que España gasta desde el punto de vista del sector público un 6%, que añadido lo privado es un 9%, es decir, del 9% al 18% de Estados Unidos. La expectativa de vida en Estados Unidos es de 78 años. España ya supera los 84. Gastar más no tiene nada que ver con la salud, o muy poco que ver con la salud. De hecho, los sistemas sanitarios solo contribuimos a un 10, un 15% de la mejora de la salud de las sociedades occidentales. El resto tiene que ver con los hábitos, la sociedad, la contaminación, la comida, las vacunas para los niños, aunque ahora hay todo un movimiento antivacunas. Por eso hay que reflexionar y pensar, primero, qué somos y segundo, dónde nos dedicamos a mejorar la salud de los ciudadanos. ¿Más hospitales? ¿Más centros de salud? Eso no es lo importante desde el punto de vista de los determinantes de salud comparado con la educación, el tabaquismo, la contaminación. Pero el 40% del presupuesto de la Comunidad de Madrid se va en sanidad, no se va en salud. Cuando la salud debería estar en todas las políticas. Una consejería de salud, no de sanidad, una consejería de salud debería incorporar partes de todas las demás consejerías para poder poner el foco en lo que es realmente importante. ¿Cómo nos sentimos? Ustedes viven en una zona que afortunadamente tiene un grado de contaminación muy inferior a Madrid, a la capital. Se estima que aproximadamente 500.000 de personas mueren anualmente como consecuencia de la contaminación. Otro de los problemas, ¿dónde vive uno dentro de una comunidad o una ciudad? ¿Saben ustedes cuáles son los dos determinantes de salud más importantes en el área 7 que estudió un investigador del Instituto de Salud Carlos III, en el área 7, la anterior llamada área 7, que rodea el hospital clínico? Pues son, primero, el código postal y segundo, el grado universitario. Vivir en determinadas zonas es, por el hecho de vivir en esas zonas, peor, independientemente del nivel de riqueza que se tenga. Razones, probablemente tiene que ver con la contaminación, con la disposición de espacios verdes para hacer ejercicio, y segundo, la educación. Conseguir un mayor nivel de educación es bueno para la salud.
muy bueno para la salud. Pero eso resulta difícil, resulta muy difícil que los políticos que se encargan de eso hagan llegar a los ciudadanos ese mensaje, porque siempre nos asusta más cuando estamos enfermos. Mucho más. Porque queremos que nos operen rápido. Pero operar da poca salud. Trata una enfermedad, pero da poca salud. Es cierto que cuando uno tiene un tumor maligno, quiere que se lo quite. Pero cuando uno ya tiene una etiqueta de enfermo, resulta muy difícil considerar por las narrativas, por las historias que nos hemos contado, que está sano. Porque ya empezamos a secuestrarlo dentro del sistema sanitario. Venga usted a consulta cada 2 días, cada 2 meses, cada 2 años. Uno pierde autonomía, que es algo que define al ser humano y al ser humano sano. Pierde autonomía porque toda su vida empieza a estar en manos de alguien que conoce más que nosotros mismos lo que nos pasa. Uno va y dice, pero si yo me encuentro bien, doctor, ya, pero hay que pedirle un TAC. Bueno, pues si es que yo me encuentro bien, pero hay que prevenir. Hablábamos antes de prevenir. Bueno, la prevención está muy bien con las vacunas en los niños. Está muy bien en clorar el agua. Son grandes medidas de salud pública que mejoran enormemente y que han mejorado enormemente nuestra salud. El poder movernos por el territorio sin pensar que vamos a tomar un poco de agua, que nos vamos a intoxicar y que vamos a morir. Eso nos da libertad y, por tanto, sensación de bienestar. Pero hacerse más escáneres para identificar un tumor, ¿eso ayuda? Pues fíjense, hasta hace poco hacerse el PSA, un determinado marcador tumoral para los hombres, para el cáncer de próstata, era considerado por la ciencia como lo correcto, y ahora, después de años, nos hemos dado cuenta de que no beneficia a la salud y que finalmente puede hasta perjudicarla. Porque lo que hacemos en el sistema sanitario no es siempre beneficioso. Es un diferencial entre el beneficio y los efectos adversos de lo que hacemos. Si no calculamos bien a la población, podemos terminarle causando efectos secundarios sin haberle beneficiado desde el punto de vista de prevención del cáncer. Eso resulta muy difícil explicarlo a mucha gente, porque el conocimiento médico no es fijo, va evolucionando. Y sin embargo, los mensajes que aparecen en los medios de comunicación es: hay que pedirse el PSA. Y 10 años después, no hay que pedirse el PSA. Pero los médicos no decían que había que hacerlo. Eso para nosotros es fácil. No siempre, pero es fácil de entender. Para aquellos que no son expertos, dicen, nuestros médicos no saben nada. Entonces, cuando uno no sabe nada, lo primero que pide es, háganme más de lo que sea. Háganme más. Es cuanto más cogemos un coche, más probable es que tengamos un accidente, ¿no? Pues eso pasa exactamente igual en sanidad. Cuanto más utilizamos un determinado recurso, más riesgo tenemos de tener un efecto adverso sin aumentar el beneficio. Por eso les decía que esa parte, que es la que suele reunir a los ciudadanos para reflexionar sobre salud, esa tenemos que olvidarla. ¿Qué cosas hay que promocionar? Hábitos saludables que tienen que ver con el ejercicio. Con el ejercicio social, con el ejercicio en grupo. Es cierto que correr está muy bien, que nadar está muy bien, pero tienen que ser actividades que le refuercen a uno, que refuercen su papel dentro de la comunidad. Segundo, el bien comer. No es mala zona esta para comer. Pero tampoco debe convertirse en una tiranía el comer de una determinada manera, porque entonces lo único que estamos haciendo es convertirlo en una especie de tratamiento que nos convierte a la vez en esclavo de determinadas decisiones. Hay que ser razonable. Ya sé que el sentido común suena... Habitualmente dicen el sentido común es el menos común de los sentidos. Hay que comer para sentirse feliz.
participar en actividades de ejercicio para sentirse feliz y no engordar porque uno come demasiado. Hay que evitar el tabaquismo. Esa es una guerra que hay que afrontar directamente. El tabaquismo es malo, muy malo o peor. Y seguimos viendo bien que la gente salga de los edificios a fumar, viendo bien, no hay que penalizarnos. Pero todavía somos muy permisivos socialmente con esa costumbre. Afecta no solo a las personas que fuman, afecta a los que les rodean. La contaminación. Sé que es muy difícil, con todos los coches que nos han vendido, ahora decir que no utilicemos el coche. Es muy difícil. Pero tenemos que utilizar coches menos contaminantes. Tenemos que utilizarlos cuando no queda más remedio. Es muy difícil cambiar hábitos de este tipo. Es muy difícil, incluso donde tenemos en la Comunidad de Madrid grandes servicios de transporte. Pero todos estarán conmigo. No es fácil dejar el coche. Porque le da a uno una sensación de libertad. Probablemente el gran avance sea cuando pasemos a tener coches eléctricos y olvidemos el motor de combustión. ¿Qué más podemos hacer? Ser buenas personas. Las ideas se contagian y se contagian dentro de las redes sociales. Ya sé que cuando hablamos actualmente de redes sociales todos nos acordamos de Facebook, Twitter, YouTube. Es cierto que ahí se contagian las ideas, también. Pero aquí es donde se contagian las ideas. En el contacto directo, en las reuniones de personas que son capaces de compartir, de mostrar patrones positivos, quedan mal roles, pero ejemplos positivos de comportamiento. Una sonrisa tiene mucho más efecto beneficioso en la salud de todos nosotros que cualquier discurso acalorado, compungido, triste, que nos hace estar enfadados con todo lo que nos rodea. Como si los demás tuvieran la culpa de nuestros problemas. Mirar a los demás con una sonrisa es muy positivo. Pero parece que eso, en nuestra sociedad, y especialmente en la sociedad madrileña castellana, mostrar satisfacción no está muy bien visto. Cuando te preguntan, lo habitual es decir, fatal. Porque parece que si no despertamos la envidia de los demás. Si uno dice, estoy bien, tiene la sensación de que va a ser tomado por tonto, poco inteligente, o que realmente está fuera de este mundo, porque con la cantidad de problemas que tenemos, pero hay que ser conscientes, en el siglo XXI seguimos siendo la sociedad que mejor vive de toda la historia. Felipe II ahí con la gota lo debía pasar fatal y no había nada que le controlase el dolor, no ya que le quitase la gota, que le controlase el dolor salvo el fresquito, por esto se subía aquí. Imagínense un dolor de muelas. Ahora tenemos a nuestra disposición muchos más recursos, mucha más gente de lo que se tuvo. ¿Por qué nos sentimos enfermos? No debemos sentirnos enfermos. Y si nos contamos las enfermedades entre unos y otros, cosa que pasa con cierta frecuencia, las enfermedades se transmiten. Esa perspectiva se transmite. Pues es que me han diagnosticado un cáncer de colon. Yo tuve una prima de un amigo que le diagnosticaron eso y se murió, porque nunca te dicen que se curó. ¿Se dan cuenta de lo importante que es cómo nos contamos las historias? Nadie le dice, bueno, no te preocupes, con lo que hay hoy en día, con las posibilidades que hay hoy en día, seguro
que vas a poder vivir bien, muy bien, como si no tuvieras enfermedad durante muchos años. Que todos no moriremos, sí, pero eso tenemos que tenerlo asumido, pero va a vivir usted bien durante muchos años. No, no, no. Pues yo tengo una prima, que además la llevaron en el hospital clínico, que además se confundieron y hicieron una operación que no debían hacerle, porque me lo ha dicho a mí un amigo que tengo, que trabaja de celador en el hospital Puerta de Hierro, y no veas, así que vete, pero vete rápido, y que te hagan un PET, porque si no te hacen un PET, lo mismo tienes una metástasis en el cerebro y se te paraliza el brazo. ¿Ustedes creen que esa debe ser la conversación en nuestras sociedades? Por eso les decía que yo me quiero quitar el gorro de médico. Una cosa es cuando ejerzo porque tengo un problema, pero esa no debe ser nuestra manera de afrontar ESCO Bienestar. Disfruten de la luz, del tiempo, del sol, de los amigos. No les cuenten sus enfermedades. Cuéntenle lo bien que se lo pasan, dónde tienen que ir y qué pueblos de la Comunidad de Madrid son estupendos para pasear, para comer, para ir con amigos. Porque según se cuenten ustedes las historias, así estarán, de bien o de mal, no solo como individuos, sino como sociedad. Y no quiero hablar mucho más, pero si ustedes quieren ser, como el señor de la bota, emperadores de su propia salud, lo que tienen que hacer es dominar su entorno, influir positivamente en los que les rodean y dedicarles una sonrisa, que eso va a tener muchos más efectos positivos sobre su bienestar y sobre la comunidad que la cantidad de paracetamoles que se tomen con agua cuando tengan una gripe. Muchas gracias. Muchísimas gracias, don Julio Mayor, por estas palabras inaugurales donde poníamos como protagónico el relato que hacemos de nuestra vida, eso que también sabemos los psicólogos y nos dedicamos a ello, al uso de las palabras y a poder cambiar nuestra narrativa o no en favor de la salud. Ahora tenemos con nosotros a Miriam González Pablo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Muy bien, aquí en los pueblos de la sierra. Yo soy un poquito de este pueblo. Mi familia es de aquí. Ahora os lo voy a contar un poco. No me pasa nada, yo. De acuerdo. Bueno, voy a decir su currículum extenso, además de que nos ha dicho que pertenece un poco a San Lorenzo del Escorial, que su familia es de aquí, de San Lorenzo del Escorial, y que disfruta de la sierra. Y también es interesante, ¿no?, ver cuáles son las producciones, cuáles son los eventos que hay culturales, deportivos, y cómo participamos en ello. En el fondo, la mayor parte de los ayuntamientos tienen una gran predisposición a que la población participe y es nuestro deber también conquistar esos espacios. Es nuestro deber participar de una manera activa. En ocasiones no conocemos aquello que se hace en el teatro o la actividad extraescolar y un poco no le damos el valor que tiene. Yo creo que eso también es interesante porque eso también habla de nuestra salud. Cómo yo me apropio de mi entorno, cómo yo me apropio de lo que tengo a mi alrededor y eso tiene que ver con lo cultural, tiene que ver con lo deportivo. Dentro del ESCO Bienestar, el logo es una bola herreriana que está partida y aparece una pelota de baloncesto y de tenis, ¿no? Pues tiene un poco que ver con eso, porque es una actitud activa frente a lo que tengo a mi alrededor. Y ahora Miriam González Pablo nos va a hablar sobre salir adelante en la adversidad. Es licenciada en Psicología por la UNED, en el itinerario de Psicología Clínica y está doctorando en la Universidad Complutense de Madrid. Es experta en Psicología Jurídica, máster en Recursos Humanos, experta en técnica de apoyo psicológico y social en situaciones de crisis y, tiene un currículum muy potente, además de ser miembro del equipo de intervención psicosocial del SAMUR. Y hoy nos va a hablar sobre la resiliencia, sería el nombre técnico,
que, como lo entendemos los demás, sería salir adelante en la adversidad. Nos va a hablar de esto tan interesante. Y ahora te dejo el micrófono y te pongo música. Bueno, muchas gracias a todos y a todas por estar aquí en este espacio que es acumulación de conocimiento. ¿Vale? No solo por lo que ha contado, de que mi familia es de aquí, ¿vale? Mis abuelos son de aquí, mi madre, mi tío son de aquí, tengo familia aquí. Y a mí cuando me invitó Sergio, bueno, mentira, no cuando me invitó, cuando me contó el proyecto que tenía, le dije, ¡ah! En el Escorial, yo quiero. ¿Fue así? ¿Fue así? Ah, vale. No miento. Fue así, fue una cuestión sentimental, emocional, la que a mí me hacía querer estar en este evento. ¿Y por qué digo eso de cuna del conocimiento, gestión del conocimiento? Yo escuchaba a Julio y hablaba de sociedad, y ahora me has cambiado la ponencia, por lo que acabas de decir, porque hablaba Sergio también de espacios. Y yo tuve la suerte de participar. Yo era, como ahora Maya, era vocal de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid hasta hace poquitos meses, y tuve la suerte de poder participar con el Ayuntamiento de Madrid en una iniciativa que tuvo. Ya no me pregunten si se tuvo en cuenta o no. Yo sé que participé, acudí a reuniones, hicimos nuestras aportaciones, pero ¿qué va a pasar con eso? No lo sabemos. Sobre cómo hacer espacios en Madrid para que las relaciones sean más horizontales. ¿Qué quería decir con eso? Que nos podamos integrar, que tengamos menos diferencias de género y menos diferencias en función de nuestras capacidades diferentes. Físicas, cognitivas, sociales, educativas, económicas. Entonces, efectivamente, el ambiente y el entorno crea conocimiento y crea una forma de relacionarse. Por lo tanto, estar aquí hoy en este enclave nos da esa acumulación de conocimiento y nos da ese entorno maravilloso para poder disfrutar y compartir. Y yo quería que pusiese en la ponencia, va a ser la presentación no muy al uso, ¿vale? Y no sé por dónde empezar, ¿no? Porque al no tener la presentación yo puedo empezar y luego puedo decir esto iba para adelante, iba para atrás. El técnico está... Vale, no pasa nada. Está llegando. Ya, no pasa nada. Pues me deja, yo solo con ver el principio y así por dónde. De acuerdo. Vale, sí, ya está. Yo empiezo y luego paso diapositivas. ¿Qué es trauma? ¿De dónde viene la palabra trauma? La palabra trauma procede del griego. Yo me estaba diciendo que éramos cuna de conocimiento. Pues desde ahí venimos, desde el griego, para referirnos a algo que nos pasa aquí, que nos pasa en el contexto actual. Y yo, Julio, lo siento, voy a tener que decir cosas que tú has dicho, que comparto todo lo que has dicho, pero que luego resulta que la Asociación de Psiquiatría Americana nos dice otras cosas. No deberíamos hablar de trauma como algo normal. El trauma es algo, es una herida, es una ruptura con nuestra vida, tal y como la conocíamos anteriormente, pero resulta que hay determinadas edades y determinados estadios, determinadas etapas en nuestra vida en el que el trauma es normal. Esto nos convierte un poco en esquizofrénicos, ¿no? Esta dualidad de el trauma no es normal, es un hecho que acontece al individuo en un momento determinado de su vida, pero si hablamos de adolescentes y de infancia, resulta que el trauma se convierte en algo normalizado. Todos tenemos dentro de nosotros nuestro pequeña niña interior. Y ese siempre decimos los psicólogos, los psiquiatras, los profesionales de la salud mental, que tenemos heridas del pasado. Y es verdad que tenemos heridas del pasado. A veces no son conscientes. ¿Qué ha hecho ese pasado? Configurarnos nuestra manera de pensar, nuestra manera de ser, nuestra manera de relacionarnos. Y afrontamos las cosas según creemos que es la mejor manera. La mejor manera de poder llevarla a cabo, la mejor manera de poder encontrar ese camino a las soluciones que necesitamos. A las soluciones que necesitamos dar respuesta en nuestra vida. ¿Qué tenemos como... ¿Cómo se produce un trauma? Esto sí me gustaría que lo viese. Pero bueno.
Nada, pues que no te digo. Lo siento por Regina, que te voy a quitar los 5 minutos que me están quitando a mí. Esto es lo que No tiene. soy yo. Lo perdonamos, ¿no? Bueno, luego te darás descanso. No, pero como hay confianza, pues eso es lo que hay confianza de asco, lo de utilizar el entorno, las redes sociales, esta red social. No Facebook, aunque también nos estoy retransmitiendo, ¿verdad? Sí. O sea, al final tenemos redes sociales personales y virtuales. Mirad, por hacer un paréntesis con esto que hablábamos de las redes sociales, a mí cuando me vienen a consulta, y sobre todo los padres, yo trabajo actualmente en servicios sociales, con familias en alto riesgo y riesgo moderado. Entonces trabajo con chavales, con chavalas, en situaciones muy difíciles, en situaciones altamente traumáticas. ¿Y qué me encuentro? Un choque generacional y una ruptura entre generaciones que no la ha habido anteriormente. ¿Vale? ¿Y es por culpa de estas cosas? Bueno, por culpa. Yo soy pro tecnología. Entonces, es consecuencia de una nueva realidad. Separar lo virtual de lo físico es separar dos formas de relacionarnos diferentes, pero no por ello quiere decir que una sea real y la otra no. Las dos son reales, porque las dos nos crean un impacto en nosotros. Las dos nos dan unas emociones, unas conductas y unos pensamientos. Entonces yo no puedo separar lo que un niño o una niña me dice en consulta porque le ha pasado en el colegio de lo que me dice que le ha pasado en su grupo de amigos de WhatsApp. Porque le está produciendo las mismas sensaciones, los mismos traumas que si en el colegio llegan y le ponen la zancadilla. O incluso más. Porque escondidos tras una pantalla, a veces esas agresiones son mucho más fuertes. ¿Está? Ya. Pues nada, que iniciamos. Bueno, yo voy a hacer, luego me acercaré. Esto es una situación traumática. Yo no sé si es verdad, o sea, para mí no, pero ¿por qué para mí no? Por experiencia, porque llevo muchos años haciendo formación, porque llevo muchos años trabajando con medios de comunicación y esas cosas las tienes directo. Cuando tienes una situación que es un problema, en este momento podríamos hablar de situación-problema, tendríamos una situación traumática a la que yo tengo que dar respuesta. Si yo me encontrase en una situación que esto fuese la primera vez que me sucede, me verían agarrada aquí, pero así, y diciendo, quiero esconderme porque no sé qué voy a contar, no sé qué voy a decir, porque necesitaría todo el soporte. Realmente lo que quiero mostrar es para que no sea tan negativo hablar de trauma. Entonces, situaciones traumáticas tenemos todos. Pero hay situaciones en la vida que van a dejarnos esa huella léxica que decimos en el contexto sanitario, esa huella que nos va a dejar esa marca que no vamos a saber superar o que sí vamos a saber superar. Entonces, ¿qué nos va a permitir superarlo? Nos va a permitir superarlo el conocimiento previo que tengamos, nuestras capacidades de inteligencia, si me permitís el concepto. ¿Y por qué digo de inteligencia entre comillas? Porque hasta hace unos años hablaba de inteligencia como coeficiente intelectual. Te daban un número y decían, si usted tiene menos de 90, su inteligencia va muy, muy justita, por no decirle que casi es tonto. Porque quedaba mal, se decía usted es oligofrénico, que quedaba bien y así el que estaba enfrente no entendía lo que decíamos, porque como era tonto. Pero eso se ha visto que ya no es así, ¿no? Entonces, nuestra inteligencia está configurada por múltiples inteligencias. Inteligencia emocional, inteligencia resolutiva, inteligencia cinética, la del movimiento corporal. Por cierto, esta tarde hay un taller sobre movimiento corporal. Y todo eso lo tenemos que integrar. Y lo tenemos que integrar cuando tenemos una situación difícil.
Últimamente se oye mucho decir, tú lo que tienes es un trauma. Se ha integrado en el lenguaje de todos. Todos estamos enfermos y todos tenemos traumas. Menos mal, porque somos humanos. Y tenemos momentos buenos, momentos malos, momentos regulares. Yo escuchaba a Julio y cuando decías el tema de yo siempre pongo lo malo, yo siempre pongo dos ejemplos. Y uno es mi abuela y las señoras mayores del barrio cuando se encuentran en una esquina. Llega la primera y la primera dice, uy, qué mal me he levantado hoy. Como está cambiando el tiempo, el reuma. La segunda llega y dice, el reuma te duele la rodilla, a mí es que me duele la rodilla y la cadera. Llega la tercera y dice, pues a mí es que me duele la rodilla, la cadera, pero además las dos. Y llega a la cuarta y dice, a mí es que me duele todo el cuerpo, pero es que además mi hija, la separada, a la cual le ponen etiqueta, ¿qué ha conseguido la última? Que el resto se vuelva a ella. Ha conseguido la atención de todos y no la ha conseguido por lo positivo, lo ha conseguido por lo negativo. Por lo tanto, decir que yo tengo un trauma, ¿te da está bien? Porque tenemos ese refuerzo. Tengo la etiqueta de víctima de alguien que le ha pasado algo muy malo y, por lo tanto, a alguien a quien tengo que prestarle más atención que a otro que no le ha pasado nada. Estamos teniendo una ganancia secundaria. Una ganancia secundaria desde lo malo. Porque si digo, bueno, me han pasado cosas, pero estoy bien, entonces ¿qué quedo? ¿De chulo? ¿De soberbio? ¿Este es guay? Ya no tengo el refuerzo, ya es como, como este está bien, encima me van a mirar mal. Pues no te voy a decir lo malito que estoy. Y lo otro que yo he visto muchas veces es cuando trabajaba en el hospital, era muy divertido camuflarte, yo me ponía allí sin barra, entonces era muy divertido camuflarte entre los pacientes que estaban en la sala de espera. Y llegaba, imaginaros, un domingo, como mañana. El domingo por la mañana es un día muy tranquilo en la urgencia, hasta las 11, 11:30, que llegan los deportistas domingueros. El pie, la rodilla, el codo. O bueno, un esguince, una fractura, normalmente sin importancia. Y alrededor hay gente que han venido pues, por una gastroenteritis, porque se encuentran mal y no saben por qué, por el asiduo que va a urgencias, porque los tenemos. En urgencias tenemos también personas que van todas las semanas, igual que si fuesen al médico de familia. Y entonces empiezan a contar lo que contaba Julio. Uy, qué mal estás. Uy, ¿te has caído? Eso le pasó a la hija de mi vecina y al final la tuvieron que amputar la pierna. Y ves al pobre que ha venido con su pie torcido, que empieza a ponerse rojo, amarillo, verde, pensando que al final lo que va a salir es allí sin pierna. Y no es porque estén centrando la atención en la persona que tiene la torcedura, no. Es porque lo que quiero es que centres la atención en mí. Y si yo te cuento algo más grave que lo que ha contado el otro, me vas a mirar a mí. Ya he conseguido ese refuerzo secundario. La semana que viene voy a volver al hospital porque qué bien aquí me escuchan. Este paciente existe, ¿eh? No es un paciente que no exista. Imposible, ¿no? Imposible. Vale, pues nada, pues no lo vais a ver. ¿Y el sonido? ¿Y sonido? Bueno, vale, si no con el micrófono. No pasa nada. Me lo traigo yo, no se me va, y así yo no me pierdo de la ponencia, ¿vale? Y lo del sonido, que es al final, yo lo bajo. No te preocupes, si quieres hacer fotos, yo lo bajo. Es que venga, vale. No os preocupéis, si yo lo voy viendo, ya es más fácil acercar esto. Sí, podemos acercar eso. Y todo porque yo le pregunté a Sergio el otro día, ¿me puedo volver un poco loca? Te lo pregunté o no. Y me dijo, sí. Y entonces había hecho una presentación un poco loca. Pero no pasa nada. Es un experimento que estamos haciendo contigo. Ya, de resiliencia y superar la adversidad. Claro. No pasa nada. Has podido con todo, ¿eh? Los técnicos a tu lado. De momento he podido, de momento he Has podido. podido, has podido. No me siento mal. Es un ejercicio práctico. Y no se me va a quedar como un trauma, se me va a quedar como una superación de la adversidad. Se me va a quedar como un momento en el que el soporte real, pero tecnológico, no funciona y tenemos que utilizar el soporte real de piel con piel. Porque la palabra genera emoción y la emoción genera que lo sintamos en la piel. Entonces, eso también lo estamos creando ahora. No pasa nada si es adaptarnos a la situación. Bueno, yo aquí tenía puesto que ¿qué nos puede producir un trauma? Es que
Me lo han puesto muy complicado. Vale. Oye, era muy bonita su presentación, yo la he estado viendo. ¿La has estado viendo? Y se había trabajado Pero no sabes el unos final. gráficos. Pero no sabes el Bueno, final. Déjame a ver si eso consigo poneroslo. ¿Vale? ¿Qué nos puede producir un trauma? Sucesos adversos. Y por sucesos adversos, ¿qué? Pues va a depender de la edad que tenga, del momento vital en el que esté. Porque un suceso adverso puede ser, si yo soy adolescente y estoy en segundo de bachillerato, que suspenda el examen, porque estoy pensando en mi selectividad. Si yo tengo de edad indefinida, muy joven, no he visto que me lo reforcéis. ¿Soy joven o no? Vale, gracias. Ya, ahora sí. Bueno, pues puedo tener problemas de relaciones con amigos, de relaciones de pareja, etc. Pero también vivo en un contexto social determinado. Y aquí se me va a poner un poco, en una situación un poco más fea. Nosotros sabemos que somos un país con amenaza terrorista. Y que somos un país con un nivel 4 de amenaza terrorista. No hay ninguna broma. El último atentado se produjo en Barcelona. No sé si es España o no, pero en aquel momento era España, ¿vale? No, las cosas hay que dejarlas un poco claras. Yo no lo sé. Entonces, en aquel momento, sí. Eso también es un suceso adverso que nos afecta y que nos va a dejar una huella, nos va a dejar un impacto en nuestra vida. ¿Y qué vamos a tener para eso? Lo que yo había etiquetado aquí en la transparencia como EPI. EPI, en la jerga de recursos humanos, si os gusta ese nombre, yo lo dejo. A mí me detesto, porque cosificarlos llamándolos recursos, bueno, vale. Un EPI es un equipo de protección individual, ¿no? Y cuando se produce un trauma, nosotros, cada uno de nosotros y de nosotras, tenemos ese EPI, generado de 3 maneras. Una biológica, con la que venimos, igual que tenemos los ojos marrones, verdes, azules, el pelo rubio, moreno, el color que nos haya tocado, por herencia. Otra cultural, formada por nuestro contexto. Y otra educativa. ¿Vale? Entonces, este EPI nos va a dar lugar a que podamos ver las cosas desde 3 enfoques diferentes. Integrando todo esto, vamos a ver cómo nosotros vamos a dar respuesta desde la parte del pensamiento, desde la parte de la emoción y desde la parte de la conducta. Cuando yo modifique una de estas cosas, modifico el resto. Si yo, antes cuando ha pasado el incidente, este pequeño incidente, ¿no? Pero ya me viene bien, ya tengo el ejemplo, no tengo que buscar los otros. En vez de pensar, vale, pues me levanto, me pongo a hablar y simplemente con que vaya viendo la presentación voy a seguir el hilo conductor y voy a poder llegar, bueno, a donde yo quiero llegar con esta presentación. Si no hubiese tenido ese cambio conductual, probablemente mi pensamiento se hubiese visto cambiado. O al revés, a lo mejor cambió mi pensamiento y entonces tuve ese cambio conductual. Todo esto son cuestiones de milisegundos. No somos ni conscientes de que ha cambiado primero, pero el resultado es que tenemos una nueva forma de afrontamiento. Cada vez que hay... Mis amigos dicen que no les gusta verme la tele, pero luego, por otra parte, me dicen, sé que estás bien y que sigues por ahí porque te veo en la tele. No, mal. Entonces, pero no les gusta, tienen un motivo. Dicen, no me gusta porque siempre que te veo hablas de cosas feas. Entonces digo, también habla de niños. Pero es verdad que hay horarios a los que a lo mejor vosotros no lo veis, ¿no? Entonces, cuando yo salgo en la tele siempre es porque ha habido víctimas mortales. Siempre es porque ha habido un atentado, porque ha habido un homicidio, porque ha habido una violación, porque ha habido algo que ha atentado contra la vida de las personas y que ha generado un miedo social. La pregunta a la que yo me estoy enfrentando los últimos 2 años, sí, desde los atentados de París, continuamente es cómo superamos el miedo, cómo afrontamos este miedo, porque hay un miedo colectivo, latente. Yo, si esto os lo hubiese preguntado cuando he subido aquí, ninguno de los que estamos aquí hubiésemos dicho, tengo miedo. Pero si ya os pongo en el escenario de, cuidado, tenemos nivel 4 de alerta, somos un país amenazado por el terrorismo. Decimos,
es verdad. Y disparamos ese miedo. Es un miedo que está latente y que solamente se dispara cuando sucede algo, o en Barcelona, o en París, o en Londres, y que tenemos esa alarma, esa activación. El domingo pasado hubo un atropello en Londres. Bueno, las primeras informaciones fueron que había sido un atentado terrorista. ¿Por qué? Por ese miedo colectivo. Ese miedo colectivo que se ha extendido a toda Europa. No solamente lo tenemos aquí, ¿vale? ¿Qué nos puede llevar a que no integremos estas situaciones? A que lo disociemos. Cuando nos disociamos, formamos capas. Y esas capas van a hacer que a veces olvidemos determinadas cosas, pero sin embargo nosotros tengamos la sensación de malestar. Nos encontremos mal, nuestra conducta sea inadecuada. De pronto, alguien tiene un comportamiento inadaptado, un comportamiento agresivo. ¿Por qué? Si no ha pasado nada. Mirad, recuerdo un día en consulta, un adolescente y su madre. No voy a contar el caso, pero hay un trauma y hay una disociación. ¿Qué pasó? Nada, la madre hizo así. Y aquí estaba la madre y aquí estaba la niña. Solamente hizo así, para señalar algo que había detrás. La reacción de la niña fue desmesurada. Lo que yo he hecho antes de me agarro aquí por el miedo, empezó a gritar, a decir, no me pegues, no me toques, no te acerques. Les prometo que estaría la mano como a 5 centímetros de ella. Ella lo que revivió en ese momento fue una situación que había tenido anteriormente, pero no era consciente de que cuando ella ve una mano o algo que se acerca en lo que puede sentir una agresión, ella responde con agresividad o con miedo. Y el miedo puede producirnos varias cosas. O un movimiento incontrolado de huida. Si ahora mismo algo suena, vamos a intentar todos salir corriendo. Y podemos tener una avalancha. Eso se ha producido. Entonces, cuando hay una aglomeración de personas, o hay un grupo reducido como nosotros, no somos un grupo muy numeroso, pero si de pronto suena algo estridente, intentamos todos salir por esa puerta, nos empujaríamos los unos a los otros. ¿Por qué? Porque estamos pensando que hay algo que nos está poniendo en peligro. Eso es lo que le pasa a esta niña, ¿vale? Entonces, el miedo nos puede dar lugar a la huida o a la paralización. Yo no sé qué sucede y me quedo rígido, helado. Es que yo tenía ahí cosas que salían y que entraban. Y les quiero leer una frase de Antonio Damasio, que es un neurólogo portugués, que él habla de que el alma respira a través del cuerpo y el sufrimiento. Ya empieza en la piel o en una imagen mental, siempre tiene lugar en la carne. Da igual dónde el sufrimiento comience, lo vamos a sentir. Por lo tanto, ¿qué trabajamos los psicólogos que trabajamos en emergencias y que trabajamos en esto, de superar la adversidad y dar técnicas para ser más resilientes? Porque la buena noticia es que la resiliencia se puede entrenar. Tenemos unas características heredadas, biológicas, aprendidas, pero como el aprendizaje es continuo, podemos aprender a ser más resilientes en nuestra vida. Todo lo que sintamos va a estar fuera. El dolor es algo que no vamos a poder evitar. Yo en un primer momento puedo sentir dolor por una pérdida, por un fallecimiento. Pero si yo mantengo ese dolor a lo largo del tiempo, imagínense, mi madre fallece y 10 años después yo me encuentro en la misma situación que el día que falleció. Yo ahí no tengo dolor, ahí lo que he mantenido es la emoción, es el sufrimiento. Ahí es donde tenemos que trabajar con las personas que tienen ese sufrimiento, a que integren la pérdida, a que integren esa disociación que han hecho de no seguir viviendo para poder seguir viviendo con su día a día. Y a mí me gusta mucho hacer esta comparación con algo en inglés, lo voy a decir, es muy sencillo, porque en inglés con 2 palabras se define muy bien, que es la diferencia del life versus life. Es la diferencia de vivir como vida, de vivir como botánica, ¿vale? De las funciones básicas. Entonces nosotros trabajamos para que las personas puedan seguir viviendo, y seguir viviendo en el sentido que dice la OMS, con una vida plena, con una vida social, con una vida económica, con una vida de salud física y de salud en económica, social, física, biológica, ¿vale? En todas las esferas posibles. Si nos quedamos con el sufrimiento, nuestra vida se queda paralizada. ¿Y qué hace nuestro organismo? Es muy sabio. El cuerpo tiene capacidad de autocuración.
¿Cuántos de nosotros nos hemos hecho un corte, nos hemos caído? ¿Y hemos ido siempre a que nos cosa? No, nuestro cuerpo se regenera, nuestro cuerpo es capaz de curarse a sí mismo. Incluso cuando estamos sometidos a una cirugía, cuando nos cosen, lo único que hace es que se unan los tejidos para que nuestro propio cuerpo pueda generar esa cicatrización. Bueno, pues eso es lo que hace nuestro cuerpo con la disociación. Cuando hay algo que me hace mucho daño, que el impacto es muy duro, yo tengo que generar esa integración. ¿Y qué hace mi cuerpo? Se disocia para quitar lo que me hace daño. Pero sin embargo sigo teniendo esas conductas que no son adaptadas, que no entiendo. ¿Qué reacciones vamos a tener? ¿Qué nos afecta y qué no? Vamos a tener dos golpes, ¿vale? Un primer golpe donde tenemos una variabilidad de respuestas. Ese primer momento donde sucede el impacto traumático, el que sea. Una mala noticia que me acaban de dar, un accidente de tráfico que he tenido, que mi novio me acaba de dejar, lo que sea. Y el segundo golpe es el significado que nosotros vamos a dar a ese evento traumático y el apoyo social recibido que tengamos. Y yo aquí hablaría no solamente del recibido, también del percibido. Porque puede que tenga mucho apoyo social, pero si yo no lo veo, no lo estoy sintiendo, no me sirve de nada. Y a lo mejor de apoyo social tengo a una persona, pero si yo lo estoy valorando, me está sirviendo como una red de 25. Entonces, el apoyo social percibido es mucho mejor predictor de recuperación que el apoyo social recibido real. Por supuesto, no a todas las personas nos afecta por igual. ¿Qué aspectos positivos tenemos? Tenemos la aceptación del hecho y la resignación, la experiencia compartida del dolor y de la pena. Son aspectos que nos van a promover a que nuestra situación traumática tenga un factor de mejor pronóstico, ¿vale? Una reorganización del sistema familiar y de la vida cotidiana. Volver a la actividad rutinaria nos permite una estructura temporal, una estructura social. Por lo tanto, reincorporar nuestras tareas al día a día tras un evento traumático es de vital importancia. Muchas veces recuerdo cuando el terremoto de Lorca decían, no, es que los niños, o ahora mismo, con lo que ha pasado en México, hablaba esta semana con compañeros de México,